hay que simplificar los mensajes. El storytelling es exageradamente importante. Yo en Hill Marches, de hecho, contraté al equipo de Astrolab, que me los llevé a Texas, porque ya habíamos trabajado con ellos en Mars. Y Sí. hasta la fecha es uno de los mejores entrenamientos para gente de producción. Pero pues, ¿quién hace eso? ¿No? ¿Quién se lleva a consultores de México para darle una clase de storytelling a un grupo de tejanos allá en el Panhandle? No, pero Entonces, Andrés es muy bueno, Andrés y su equipo son muy buenos. excelentes, excelentes. ¿Y qué es lo que voy a hacer el año que entra aquí con Imperial? O sea, ¿para qué? Para que los supervisores, todos tengan una muy buena manera de dar feedback. Y todas esas cosas son cosas bien pragmáticas. Estés donde estés, te va a dar una ventaja competitiva, porque ¿quién hace eso? Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Héctor, tú muy contentos aquí en nuestro episodio número 164 en esta, pues, 13ª temporada y con un invitado también muy interesante, ¿no? Que ya ha estado con nosotros. Sí, así es, Juan. Y aparte el tema que vamos a tocar esta noche está, pues yo te diría como bien interesante. Vamos a hablar sobre la excelencia, pero sobre todo, pues Luis por ahí trae algunos temas interesantes sobre el pragmatismo en la persecución de la excelencia, ¿no? Pues tú y yo hemos platicado un poco, pues, como personas, pues todo el mundo anda en un espíritu competitivo importante. Y creo que la competitividad de pronto se da o no, ahorita lo veremos con Luis, cuando eres excelente en lo que haces, ¿no? Eventualmente, pues como que vas ganando cierto nivel de estatus, de criterio, la gente te recomienda por lo que haces, una serie de cosas. Entonces pareciera ser que la excelencia, pues te puede llevar a ese nivel de competitividad, ¿no? Sí, 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 no, y además creo que esa excelencia, pues va, y ahorita hablaremos con Luis, pero esa excelencia va siendo algo que no obtienes y ya te quedas ahí, ¿no? Que se va evolucionando y llega otra competencia y te hace que tú quieras y vuelvas a ser mejor. Entonces, pues, bueno, pues ese es un gran tema para platicar el día de hoy, y en el que seguramente Luis pues, va a platicar con nosotros y nos va a comentar pues, sobre todo sus experiencias, porque Luis ha tenido ahí diferentes roles de liderazgo en las organizaciones donde ha estado y le gusta mucho este tema. Muy bien, así que queridos amigos, si el día de hoy tú estás persiguiendo esa excelencia, si tú quieres realmente mantenerte competitivo, si tú quieres conectar con algunos tips muy poderosos, no te pierdas ni un solo minuto de este episodio 164, Pragmatismo en la persecución de la excelencia. ¡Vámonos! Bienvenidos a Grow Together. Desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 13ª temporada. ¡Comenzamos! Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien y muy contentos de tenerte acá con nosotros, ¿no, Héctor? Así es, Juan, pues lo decíamos antes de entrar, antes de la cortinilla, que un tema muy, muy padre. Creo que muchas personas estamos en esta carrera de todos los días, ¿no, Luis? De la excelencia, de mantenernos actualizados, de ser competitivos, de eventualmente lograr grandes resultados, de salir del medio crecimiento, de la famosa mediocridad. Y bueno, la verdad es que está interesantísimo que podamos tenerte esta noche, mi querido Luis, bienvenido. Y para quienes no conocen a Luis, Juan, ¿por qué no nos lo presentas, por favor? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues Luis Mar es reconocido por su estilo de liderazgo dinámico, caracterizado por una gran capacidad para colaborar, influir y motivar a todos los niveles organizacionales. Se destaca en liderar equipos multifuncionales hacia diferentes objetivos estratégicos y tácticos. Además, fomenta una cultura con mucho entusiasmo y compromiso hacia la excelencia. Su pasión por el desarrollo de gente, el profesional, ¿no? El propio, junto con una perspectiva positiva y una trayectoria, pues comprobada en diferentes tipos de organizaciones globales, ¿no? Pues empodera e inspira a los líderes para aprovechar sus fortalezas y poder contribuir en su desarrollo y en el desarrollo del negocio. Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar junto con Luis ahí muy cercano en Mars, y pues es un gusto siempre trabajar con él y conectar nuevamente porque fueron grandes experiencias. Entonces, bienvenido Luis nuevamente. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Juan. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, Héctor, ¿por qué no empezamos con este tema? Sí, así es, Juan, claro que sí. A ver si no nos falla el internet, porque Luis anda ahí en la estratosfera un poquito después. Entonces, nada, son mentiras.
Oye, pues vamos empezando a calentar motores, Luis. ¿Por qué no nos ayudas a definir primero qué es esto de la excelencia, como para empezar a ver dónde estamos con respecto a este concepto y eventualmente pues empezar a subir peldaños para entender muy bien lo que traes para nosotros esta noche? Claro que sí, Juan, Héctor, con mucho gusto. Oye, y fíjate que la perspectiva que les voy a compartir es de un punto de vista de ejecución bien pragmático, porque como hay ese dicho que los que pueden hacen y los que no pueden hablan sobre los que hacen. No sé si lo habían escuchado antes. Sí, sí. Y Sí, claro. en inglés, ¿cómo es en inglés? Those who can do. Those who can do, talk about the ones who can. Ajá. Entonces, cuando ejecutas con los resultados, al final de cuentas, son los que te dan la credibilidad en cualquier negocio que estés. Puedes hablar, puedes planear mucho, puedes discutir, teorizar. Dicen mucho que también en la teoría y la práctica son lo mismo, pero la práctica no. Entonces, cuando ya ejecutas algo, te das cuenta en realidad de lo que sí funciona, de lo que no funciona. Entonces, yo he tenido la buena fortuna de estar en un montón de diferentes industrias, en diferentes partes de Estados Unidos, en diferentes, en México, cuando estuvimos allá en Monterrey. Y cambia todo, cambia la industria, cambia las maquinarias, cambia muchos de los modelos de negocio, pero lo que se queda igual es la gente. La gente siempre quiere que sea tratada con dignidad y respeto, quieren ser desarrollados, quieren formar de un equipo ganador y quieren formar parte de un equipo que significa más que simplemente los negocios, el negocio o el dinero que se gana a través del negocio. Entonces, cuando alineas bien en lo que crees con lo que haces, eso da un paso hacia la excelencia, porque yo creo que siempre está motivada, pues tiene como dos vertientes, ¿no? Una es la emoción y la otra es el cerebro. Entonces, la emoción es muy buena como un boost system, ¿no? Pero es terrible como un navigation system, ¿no? A veces cuando tomas decisiones de un punto muy emotivo, pues te vas por el lado equivocado, ¿no? Entonces, utilizar la emoción para tomar decisiones, para darle seguimiento a las decisiones que tomas, es una manera pues, muy pragmática de ejecutar las cosas, ¿no? Entonces, la pregunta de qué significa y cómo llegas a la excelencia depende mucho de cada uno de nosotros, porque um, interpretamos y vivimos nuestra vida como mejor podemos. Yo creo que las personas que yo he visto que son excelentes nunca dejan de aprender. Yo recuerdo muy claramente así cuando estaba pequeño, ver a mi papá estudiar después, muchos años después de que se graduó de médico, y hasta la fecha. Ya se jubiló y regresó de jubilarse, pero sigue estudiando, sigue informándose, o sea, esa visión o esa hambre de aprender para ser mejor, para servir mejor, es muy característica de personas que persiguen la excelencia personal y luego la pública, ¿no? Es como el liderazgo. El liderazgo es personal primero y después el liderazgo público, ¿no? Entonces, como que esos son desde mi punto de vista, ese aprendizaje eterno o perennial, ¿no? Learning, le dicen, es una característica bien clara, y sobre todo cuando estás aprendiendo cosas que te dan a ti, que tienes una curiosidad natural sobre lo que quieres aprender para hacer y servir mejor. Entonces, cuando alineas esas características personales con ese sentido de curiosidad muy intenso, yo creo que empiezas a forjar los escalones para poder seguir ascendiendo en la excelencia.
No sé si, pero le contesté la pregunta ahí Buenísimo, buenísimo. Me hace mucho. Sí, completamente, completamente, Luis. Me hace mucho sentido porque creo que en todo lo que yo entiendo por excelencia es como que hay una expectativa, eventualmente puede ser hasta tu propia expectativa, hay expectativa por parte de los otros con respecto a algo en particular, porque también creo que como que lo puedes diversificar, tú lo hacías, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional. Y el tema es, cuando tú excedes esa expectativa y además lo haces de manera continua, pues como dices, es este tipo de perfiles que eventualmente ves aprendiendo todo el tiempo constante, el famoso lifelong learning, ¿no? De cómo la gente todo el tiempo está aprendiendo, más ahora que el aprendizaje se ha diversificado un montón, ya no nada más son libros de academia, o sea, ya tienes podcast, ya tienes, ¿cómo se llama? Sitios de colaboración, tienes los famosos mocks, tienes de todo para poder aprender, ¿no? Pero creo que esta parte, y lo decía un líder ahí que Juan y yo conocemos, un líder de ventas, dice, oye, pues con un 3 mantienes tu chamba, papá, pero un 4 es el que te da crecimiento. Y de pronto organizacionalmente puede hacer mucho sentido, pero creo que también a nivel de la vida, pues hay cosas que te dan para sostenerte básicamente. Y cuando haces extra, cuando constantemente mantienes esa línea de estar mejorando, de estar trayendo cosas actualizadas, pues es lo que te permite generar desarrollo, ¿no? Y lo ves en todos los ámbitos de la vida. Entonces, me hace mucho sentido que lo pongas así, porque al final de cuentas, ya sea que lo aprendas en casa, porque ciertamente lo mamamos en casa, lo aprendemos en casa, pero hay quienes, hasta que no entras a un lugar de trabajo competitivo, y lo he discutido con muchos amigos, empiezas a adquirir esa cultura y esa parte está bien interesante, ¿no? No sé, Juan, ¿tú qué opinas? Porque creo que estamos calentando motores bien padre con estos primeros approaches de Luis. Sí, porque justo nos llevas a un tema bien interesante que quería preguntarle a Luis, porque obviamente, pues esto de excelencia, inclusive, curiosamente en el camino de la planta para acá, para el hotel, venía platicando con un colega de operaciones y hablábamos justo entre de excelencia, entre el operativo, entre la gente y de lo que espera de la gente. Y al final, creo que cuando lo personalizas está bien porque funciona para ti, ¿no? Pero cuando quieres que funcione para otros o para una organización, pues tiene que ver con temas culturales, ¿no? Con temas que la organización realmente lo busque, lo quiera, sea intencional en hacerlo. Y obviamente los líderes de esa organización estén enfocados en ello, ¿no? Entonces, en tu experiencia, Luis, ¿cómo le hacemos para cultivar una cultura de excelencia, ¿no? Muy buena pregunta. Primero que nada, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué la excelencia es importante para cualquier organización en general? Creo que a todos nos ha tocado experimentar organizaciones o personas o servicios que son excelentes. Sí, Y a veces esas experiencias son un poco menos comunes que las otras, pero cuando recibes un servicio, un bien o una interacción a un nivel de excelencia, te salta hacia salta a la página, como quien dice, ¿no? Entonces, eh, eso es una ventaja competitiva. Cuando las organizaciones entienden que en realidad sí es una ventaja competitiva, que no es nada más decir por decirlo, sino uh, por ejemplo, el teamwork, ¿no? El trabajo en equipo. Todo el mundo hemos escuchado un montón sobre el trabajo en equipo, muchísimo, pero si te pones a pensar así bien fríamente, ¿en cuántos equipos de alto rendimiento has estado? Pero así que tú digas, no, este sí es reales, ¿no? sí, que eso es un muy buen equipo. Y la diferencia entre los que entienden los conceptos y los que los aplican es muy grande. Y porque puedes entender un concepto intelectualmente, ¿no? Lo comprendes, entiendes, pero cómo aterrizarlo, cómo llevarlo a la práctica, es lo que muchas veces te quedas estancado, ¿no? El caso aquí específicamente en cuestión de cuántas organizaciones son genuinamente excelentes. Entonces, para poder llegar a ese nivel de excelencia, primero que nada tienes que definir el por qué, el cómo
hay o sea, del parte estratégico, hay mucha información, ¿no? En cuestión de si es la persecución de la excelencia una ventaja competitiva, entonces tienes que tener una estrategia bien planeada a través de los diferentes facetas, funciones, grupos, individuos, para que esta excelencia se manifieste. Y para hacer eso, pues tienes un montón pues, de opciones de cómo hacerlo, pero la diferencia entre cada opción es el nivel de complejidad. Es que cuando se trata de ejecución, la complejidad es el enemigo número uno de la ejecución. Entre más complejo esté la estrategia, el plan, pues es más difícil de ejecutar, ¿no? Entonces, cuando hablas de un grupo muy grande, de convertir en un equipo de ejecución, eso es un problema bien complejo. Entonces, cuando tienes un problema complejo y una solución complicada, una estrategia muy rebuscada, con muchos métricos, es una combinación muy mala, ¿no? Entonces, para un problema complejo como es influir a niveles grandes organizacionales, es un problema muy complejo, necesitas una estrategia sencilla y simple. La más simple, la más sencilla que yo he encontrado es enfocarte en las fortalezas de los individuos, que son los líderes de los diferentes grupos, y ellos hacer lo mismo con sus gentes, con sus equipos, porque al hacer eso, cada grupo, cada equipo encuentra su definición de excelencia y su definición de trabajo en equipo basadas en las características bien particulares de los diferentes grupos que forman la organización. Entonces, es una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo no es fácil, ¿no? Porque tienes que confiar tienes que quebrar un montón de reglas. Por ejemplo, cuando estás hablando del desarrollo de profesionistas, el 70-20-10, ¿no? 70% haciendo, 20 con coaching y mentoring y 10 pero eso por lo general se enfoca en los gaps de las personas, ¿no? Y eso es un error grandísimo, porque de ser muy, muy malo en algo, le echas muchas ganas y te vuelves mediocre, pues no le mueves la aguja, ¿no? Al contrario, pero si te enfocas en las fortalezas de cada uno de nosotros a través del Gallup, ya habíamos hablado un poquito sobre eso anteriormente, entonces te vas a ser muy bueno a excelente y ahí sí le mueves la aguja a todo, ¿no? Entonces imagínate grupos de diferentes funciones, todos trabajando en sus fortalezas, todos trabajando en un modelo de equipo de alto rendimiento en Ways and Work, de manera de trabajar, comunicaciones, y todos con la misma meta, ¿no? Que eso es lo difícil, ¿no? Lo difícil es decir, ok, ¿cuál es la meta de la organización en general? Y cómo la interpretan cada uno de los grupos, y ahora cada grupo darle la latitud de operar dentro de sus fortalezas. Entonces, esto que te estoy diciendo se ve muy sencillo, pero es difícil. Y al mismo tiempo, es la mejor manera de pegarle o de resolver un problema tan complejo como es cómo puedes fomentar la excelencia en una organización. Y eso se regresa al individuo, que es un líder que sirve a los demás y los desarrolla a través de sus fortalezas, pero para que eso pase el líder tiene que creer y abrazar el concepto de no tratar de arreglar a la gente, sino potencializarla a través de sus fortalezas. Y eso, o sea, eso es una de las, aparte de eso, no es lo único, ¿verdad? Aparte de eso, tienes que tener muy buen alineamiento, muy buena comunicación, muy buen entendimiento de quién va a hacer qué, para cuándo, who, what, when, ¿no? En tema de ejecución, muchas veces nos quedamos atorados o sea, decimos quién va a hacer qué, pero no preguntamos para cuándo. Se nos olvida esa última pregunta del when, ¿no? Y eso es difícil de hacerlo cada día, pero a través de todas las plantas que he tenido, todas las operaciones que he tenido, uno de los impactos que yo he visto más grandes es precisamente preguntando el cuándo, ¿no? A ver, ¿quién va a hacer qué? Y ok, bueno, ¿para cuándo? Y ahí es cuando todo el mundo patina y dice, no, espérame, ¿cómo que para cuándo? Pues no sé,
No, pues dime, a ver, vamos a dame un update. Entonces, si no sabes cuándo vas a acabar, dame un update para el viernes. Y ya al menos ya tienes acotado el bueno. Entonces, esos son microajustes que, puestos todos juntos, generan una cultura sobre la excelencia. Y para todo eso tienes que creer que eso se alcanza a través de la gente. Creer en la gente y creer en sus fortalezas, en su potencial. Sí, qué interesante que lo comentas, porque pues, sí, al final la cultura la hacemos la gente, ¿no? Y la gente que comparte mismas ideas, mismas formas de pensar. eh, para todos la excelencia tiene que significar lo mismo en un equipo de alto desempeño, ¿no? Porque todos quieren o queremos llegar a un mismo lugar y es como el camino a llegar. Por lo que dices, a veces lo dijiste muy bien, yo creo, las estrategias deben de ser simples, sin embargo, a veces la estrategia la hacemos más compleja que otra cosa, a veces nadie la entiende, nadie sabe qué, a lo mejor todos saben qué hacer, pero no saben cuándo, no saben cómo, y eso genera, pues que no tengas excelencia, ¿no? Porque pues si no sabes a dónde quieres ir, cuándo vas a llegar y cómo vas a llegar, pues o sea, ahora sí que complicas todo, ¿no? O sea, entonces eso genera cosas que no te van a llevar a la excelencia, ¿no, Héctor? Así es, y fíjate que me gusta cómo lo pone Luis sobre la mesa, porque al final pues sabemos que la cultura se construye pues con obviamente un eje a seguir, se construye con rituales, se construye con narrativa, se construye con actos que pueden empezar en lo privado y después eventualmente se vuelven a lo público, se construye con reconocimiento, se construye con varios componentes, ¿no? Eh, Digo, ahí Luis nos puede decir mucho sobre eso porque pues, una de las culturas que yo ubico más, que al menos en la narrativa manejan este tema de la excelencia, justamente es la cultura norteamericana, ¿no? Yo escucho todo el tiempo, pues están en los primeros lugares en temas deportivos, quienes hacen el mayor espectáculo, por ejemplo, en un deporte como el fútbol americano, o sea, son ellos, cuidan un montón los detalles, siempre están buscando meterle marketing a lo que hacen, como que algo que puede ser un evento muy sencillo, que quizás si le pusieras el Super Bowl a algún otro país, pues a lo mejor los reúne, que compitan una copa y se acabó. Y estos amigos le han metido muchos componentes que agregan valor, que generalmente se van subiendo a diferentes elementos de excelencia, y creo que así van trabajando en la emisión de sus productos, ¿no? Y no solamente sus productos, también en la identidad. Tú hablas con alguien nativo americano, en la cultura está este tema de la competitividad y tienes que irte a estudiar a quién sabe qué ciudad, porque es la mejor escuela, porque este es para ti, porque tienes que... Mucho en la narrativa va por ahí. Y creo que también hace rato daba el ejemplo, yo conversaba con un amigo que entró a la organización, ya nos conocíamos de antes, de pronto entra a la organización donde yo estoy, y pues dicho sea de paso, esta organización es muy competitiva, pues está en el top 3 de su categoría, por ejemplo, ¿no? A nivel internacional, y obviamente pues ahí se permea también la cultura, los entregables, los primeros lugares, nuevamente la narrativa, ¿cómo se llama? Los comentarios de los líderes, obviamente todas las comunicaciones, todo está puesto para que cada año sea excelente, crecimiento doble dígito. Es que hay tantas cosas que componen esta cultura que decía Luis. Sin embargo, ya he hecho mucho choro, Luis, y a donde quiero ir, eventualmente el liderazgo y el aprendizaje son componentes clave para construir esta cultura y para poder llevar a ese grupo de personas a esos componentes de excelencia. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuáles son las cosas que en tu experiencia logran ir formando esta cultura de excelencia a nivel personal y a nivel de organización y equipos? Pienso un poquito en esa. Fíjate que me quedé un poquito atorado, no atorado, pero pensando en lo que estabas diciendo sobre lo que yo he visto y experimentado acá viviendo desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Sí. No, fíjate que no creo tanto que, o sea, no es que sea Estados Unidos per se, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos recursos y hay mucha gente de muchos lados del mundo
Sí. Que vienen y persigues, o sea, desde un punto de vista así bien, otra vez pragmático, compensación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en una compañía que hace infant formula, ¿no? Es una compañía farmacéutica y veo pues, los recursos que tienen son vastos, ¿no? O sea, he trabajado en muchas industrias, muchas empresas, todas muy padres. Yo lo que he visto aquí es que desde el esquema de compensación a nivel ejecutivo es muy competitivo. Entonces, las personas con las que trabajo ahorita, híjole, son bien filosas, porque para estar en los puestos que están, la compensación es muy competitiva. Entonces, yo, pues la verdad, veo y les aprendo, pero cada junta, cada conversación, he estado en varias conversaciones con el CEO de la compañía que acaba de empezar, no hace mucho, se llama Patrick, y qué impresionante en cuestión pues de la capacidad y del talento y de todo, ¿no? Entonces, yo lo que he visto también es que dentro de estas hay muchos hispanos, hay personas de Brasil, de Argentina, de México, hay un par también. Pues no es tanto donde hayas nacido, sino cuál es qué es esa hambre que tienes y esa capacidad de aprender, no nada más de lo que lees, sino de lo que ves y escuchas. Y si vas a una junta, entender que está la conversación y la conversación detrás de la conversación, ¿no? Entonces, ¿en cuántos planos estás tú jugando? Tiene mucho que ver con tu preparación, con tu percepción. Estás viendo, por ejemplo, cómo se expresa, cuáles son los ademanes, cuál es el storytelling style, por ejemplo, del CEO, cómo cuenta una historia. Y todos esos elementos te, te dan como que como si fueras Batman, ¿no? Tienes tu cinturón entonces De herramientas, digamos. sí, le vas echando más y más herramientas ahí, pero tienes que estar bien pendiente para aprenderles a todos y en todo momento y ser otra vez bien pragmático con las herramientas que tenemos ahorita. Por ejemplo, en la persecución de la excelencia, yo he estado utilizando muchísimo ChatGPT. De muchas maneras bien distintas, ¿no? Por ejemplo, una de las maneras que lo utilizo es cuando voy a entrevistar a alguien, agarro el currículum del candidato, agarro el job description, lo subo a ChatGPT y le digo, encuéntrale hoyos. A ver, y no, hombre, saca unas preguntas ChatGPT bien canijas, pero difíciles. A veces las leo y digo, ay, no manches, que salido está el ChatGPT aquí, y a mí no se me hubiera ocurrido preguntar ciertas cosas, pero y ya cuando llego a la entrevista, a ver, directito, esto y esto, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo hiciste? Pero todo eso hace que la entrevista se vuelva mucho más precisa y los candidatos que son muy fuertes, aunque no sepan la respuesta correctamente, te dan una manera de cómo solucionar el problema, cómo hacer algo. Entonces, sí, y eso, repetido muchas veces, pues te ayuda un montón en la selección de personal, que es una de las cosas más difíciles de hacer. Pero entonces, ¿desde cuándo salió el ChatGPT y cómo lo escuchas tú? Y hay un montón de aplicaciones también para hacer análisis de información, para hacer resúmenes, para escribir un correo electrónico, ¿no? Que dice, a ver, escribirme este correo que acabo de hacer, redúcelo y hazlo más conciso. Y lo agarras y ahora lo mandas. Entonces, esa es una ventaja competitiva que si tú no lo estás haciendo y todos los demás sí, pues ya estás atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo vas buscando esas pequeñas ventajas competitivas? ¿Cómo te vas educando a ti mismo para la persecución de la excelencia, sobre todo cuando estás en mercados muy competitivos? Y la verdad es que yo a la fecha no he trabajado en una compañía donde haya tanta gente tan sharp, tan filosa. Y una de las cosas que les he aprendido es la simplicidad. Si no puedes explicar algo en cinco minutos, quiere decir que no lo entiendes. Entonces hay que
hay que simplificar los mensajes. El storytelling es exageradamente importante. Yo en Hill Marches, de hecho, contraté al equipo de Astrolab, que me los llevé a Texas, porque ya habíamos trabajado con ellos en Mars. Sí. Y hasta la fecha es uno de los mejores entrenamientos para gente de producción. Pero pues, ¿quién hace eso? ¿No? ¿Quién se lleva a consultores de México para darle una clase de storytelling a un grupo de tejanos allá en el Panhandle? ¿No? No, pero Entonces, Andrés es muy bueno, Andrés y su equipo son muy buenos. excelentes, excelentes. ¿Y qué es lo que voy a hacer el año que entra aquí con Imperial? Voy a traer. ¿Para qué? Para que los supervisores, todos tengan una muy buena manera de dar feedback. Y todas esas cosas son cosas bien pragmáticas. Estés donde estés, te va a dar una ventaja competitiva, porque ¿quién hace eso? ¿No? ¿Quién, o sea, y de nuevo, o sea, puedes hablar mucho sobre storytelling, sobre coaching, pero si no lo haces, no significa nada. Sí. ¿No? Entonces no sé si contesté tu pregunta, no, porque me quedé atorado en eso de Estados Unidos y México, pero digo, no es tanto el país, sino el mindset que tenemos todos para entregar trabajo con una calidad diferenciada a los demás. Sí, 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 completamente. Es que creo que justo quienes pueden influir en el proceso, para mí creo que tiene que ver con, tú hablabas de recursos, ¿no? Y de pronto los recursos es uno, y de pronto volteas y ves el liderazgo, y de pronto ves también hasta la misma, déjame decirlo así, la misma cultura a nivel educativo, ¿no? De formación de hábitos. No sé si has escuchado a Carlos Kazuga, por ejemplo, o has escuchado a este amigo que habla sobre la cultura japonesa y la latinoamericana. Ahorita olvidé su nombre. Sí, ya. ¿Mande, perdón? No, dale. Este amigo, no recuerdo su nombre, a ver si ahorita lo recuerdo, se los digo. Pero ellos hacen mucho énfasis que, por ejemplo, en culturas de ese tipo ya está marcada la tendencia que empieza a través de los hábitos tan sencillos como tiende tu cama, báñate todos los días, acomoda tu ropa. Hay una serie de hábitos que te ayudan como a ir construyendo ese nivel de orden y de disciplina, que esa pudieran ser algunos elementos que te ayudan a construir la excelencia como tal. Pero más adelante, pues obviamente, lo que decías, ¿no, Luis? Si yo me quedo solo a ese nivel, pues nada más voy a tener una persona disciplinada, que no necesariamente tiene que ver con excelencia. Pero si esos hábitos base se unen a una visión poderosa, pues entonces empiezas a tener esto que dices, oye, y llegan los recursos y se empieza a consolidar de manera bien importante lo que se puede definir como excelencia. Entonces tienes esta persona, te decía yo, una persona que entró de otra organización a donde yo trabajo y empieza a ver todo este rollo de cómo funciona, de qué onda con los objetivos, cada cuándo se evalúan, cómo te dan retroalimentación, de qué manera en las sesiones de trabajo se menciona que vamos en primer lugar y que tenemos que crecer doble dígito, y empieza a escuchar la narrativa y dice, por Dios, o sea, acá tengo que ir con un nivel diferente de ejecución, justo lo que decías, de ejecución. Y de pronto, pues resulta que este amigo estaba en gobierno, o sea, venía de una dependencia del gobierno. Obviamente, el performance entre uno y el otro era exponencial. Entonces, me llama mucho la atención porque hay varios componentes que te pueden ayudar a entender la excelencia y este pragmatismo del que nos hablas. En últimas cuentas, el componente que veo en esta fase de la charla que tenemos es el liderazgo. Yo lo veo como algo bien marcado, ¿no? Me gustaría, si quieres, profundizar un poquito sobre esto, de cómo el liderazgo puede influir para que eventualmente pues, se alcancen esos estándares de excelencia que eventualmente todos estamos buscando, o varios de nosotros buscamos. Pues yo creo que empieza todo de reconocer que como un líder de gente, la gente, todos tenemos necesidades distintas. Por ejemplo, hay 6 necesidades básicas humanas. Bueno, según un par de autores por ahí. Es la necesidad de contribuir, la necesidad de crecer,
la necesidad de conexión, amor y conexión, que dicen lo mismo, la necesidad de certeza, la necesidad de significado, de ser mi vida fue significativa, y la necesidad de aventura, ¿no? De uncertainty. Es un balance de todas las necesidades. Y cada uno de nosotros tenemos una tendencia más hacia alguna de esas necesidades. Por ejemplo, si creciste con muchas carencias, a lo mejor lo que tienes ahorita es, y como creces, es una necesidad de certeza. Entonces trabajas para nunca volver a estar en esas situaciones que estuviste a lo mejor al principio de tu vida, ¿no? Si creciste a lo mejor en una casa con muchos recursos, la necesidad que tienes es de significado, de dejar algo, de legado, ¿no? Dejar algo atrás. Entonces, otros tienen un significado que les importa muy poco ganar dinero personalmente, pero quieren contribuir, quieren servir, se van a la legión extranjera a servir o se van a misiones. Entonces, otra gente tiene mucha necesidad de crecer. Quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, quiero ser gerente de esto y luego director de esto y luego vicepresidente. Y otra gente lo único que quiere es tener un muy gran grupo de amigos y familia y estar siempre en buena conexión y no les importa crecer mucho en la organización. Entonces, si tú entiendes cuáles son las necesidades prevalentes en la gente que tú estás liderando, entonces puedes manejar los mensajes bien específicos para que colectivamente en un equipo entregues más arriba de todo eso, ¿no? Entonces, como líder, si tú entiendes, si estás preocupado sobre personas primero, people first, ¿no? Y entiendes cuál es la necesidad que tienen primordial ellos de cumplir y se las das, pues les dices, ¿sabes qué? Mira, si haces esto y esto, vas a crecer. Ah, pues los que quieren crecer ahí están. A ver, alguien que ya se va a retirar, ¿no? Dices, oye, pues ¿cómo puedes enganchar a una persona que ya está en los últimos años de su carrera? Pues la pregunta ahí es, oye, ¿qué legado quieres dejar? Ah, no te voy a dar más dinero, el dinero, no te voy a dar más tanto como otras cosas, pero ¿qué legado quieres dejar? Entonces, saludos, Gustavo, es una cosa primordial el liderazgo para poder llegar a la excelencia, pero no es un liderazgo genuino, basado en la gente y basado en los objetivos que cada una de las personas tienes a tu cargo, ¿no? Pues si no las conoces, no saben no las puedes desarrollar, entonces tienes que pasar tiempo conociendo a las personas que están a tu cargo. Claro, tiene que ser completa conexión y sentido. Me parece muy bien. ¿Cómo ves, Juan? Fíjate que, digo yo, obviamente he trabajado y conocido a Luis y además es congruente con todo lo que nos está diciendo y platicando, ¿no? Yo lo he visto en acción, digamos, que en ese liderazgo, y pues sí genera eso, y sí, sobre todo, lo más importante es que genera esas cosas buenas en la gente con esos impactos positivos, ¿no? Entonces, creo que mucho del trabajo que tenemos que hacer los líderes para generar esa excelencia y esa cultura de excelencia, sobre todo, es dedicarle tiempo a conocer a la gente, ¿verdad? A la gente con la que trabajamos, porque toda la gente contribuye, pero no toda la gente quiere lo mismo, ¿verdad? De repente, yo me he tratado con líderes, no, pues que ya no quiere crecer, bueno, pues si no quiere crecer, hay que entender por qué, hay que entender qué quiere, o hay que entender qué es lo que, por qué en este momento no quiere crecer, ¿no? Porque de repente es que para ser excelente hay que seguir siguiendo creciendo. Crecer no solo significa crecer hacia arriba organizacionalmente, ¿no? Jerárquicamente, siendo con responsabilidades. Pues tú puedes crecer haciendo otro rol, haciendo otras cosas, hasta dando capacitación o dando inducción o apoyando a alguien que va llegando a la organización, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante acá es que, pues, ser líder no nada más es ser el jefe, sino es realmente dedicarle tiempo y, y espacio, ¿no? A que la gente, pues, realmente es lo primero y que a través de la gente logramos una cultura de experiencia, ¿no? Y por ahí hay un comentario, Héctor, del buen Arqui, que conocemos, Luis, dice,
Este punto de las necesidades es muy interesante. ¿Cómo puedo identificar sus necesidades y en dónde puedo encontrar más información? Es un par de buenas preguntas de Arki. ¿Cómo ves, Luis? Mira, ahí van de nuevo para que las apunten. Contribución, crecimiento, amor y conexión, certeza, significado o significance, legado, puede ser en español, y aventura o uncertainty, ¿no? Hay un montón de lugares, Arki, donde puedes buscar las 6 necesidades básicas de los humanos y hay varios autores. El que las explica muy bien y hace muy buena conexión es Tony Robbins, de hecho. Tiene un montón de muchas historias que te dicen por qué eso es tan importante, ¿no? Y tiene muy buena storytelling. Pero fíjate que aquí el comentario importante es, antes de conocer a tu gente, te tienes que conocer a ti mismo Es importante. como líder. Entonces, si les pregunto, Juan y Héctor, de esas 6, ¿cuál es la que es más importante para ustedes? ¿Y por qué? Entonces, pues, o sea, es una pregunta un poquito profunda. De hecho, el otro día fui en un viaje relámpago a Chihuahua a visitar a mis papás y tuvimos allí llegué al cumpleaños de un muy buen amigo mío, Soren, que le mando saludos, cumplió el Big 5-0, y entonces una pachangota, pues bueno, fui a visitar a mi familia y a visitar a Soren, y en la cena familiar, en la comida familiar, un tío mío me preguntó, a ver, pero ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todavía mando, y muchos de ustedes que están en mi lista de distribución de WhatsApp, les mando cada ratito pues, cosas importantes que a mí se me hacen que van a contribuir. Entonces yo tengo una necesidad muy grande de contribuir, de contribution arriba. Y esa creo que se la aprendí de mi papá. Es parte del liderazgo de servicio, ¿no? Cuando es un líder que sirve, quieres contribuir, quieres dar a los demás un poco de lo que tú has visto, lo has encontrado, sin esperar nada a cambio, genuinamente. Simplemente porque sabes que puedes contribuir con lo que vas, con lo que he visto. Entonces, para mí, esta necesidad de contribución es muy grande y siempre se la aprendí por ahí a mi padre, porque él es médico, entonces lo ves contribuir, lo ves dar, lo ves servir a los demás, contribuir. Yo lo empato mucho con servicios. Entonces, si me pongo a pensar cuál es de esas necesidades la más grande en mí, es esa. Entonces, cuando te conoces a ti mismo y empiezas a vivir a través de tu conocimiento primero de ti mismo, le das un ejemplo a los demás para hacer lo mismo. Entonces, esa curiosidad que les estaba hablando al principio, si te la aplicas a ti mismo, ¿no? Te vuelves curioso sobre ti mismo, por qué haces lo que haces, qué es lo que te motiva, cuáles son tus fortalezas, en dónde te puedes poner en un lugar estratégicamente ventajoso para ti, donde vas a estar jugando tus fortalezas. Por ejemplo, mi fortaleza número 1 es WOO, significa winning others over. ¿Cómo te echas de los demás a la bolsa? Dicen que en inglés esa fortaleza, la mejor manera de resumirla es you don't break the ice, you melt it. O sea, cuando conozco a alguien nuevo, no me gusta romper el hielo, me gusta derretirlo. Y haciéndole preguntas, conectando. Entonces, en mi trabajo, lo que yo hago es que me pongo estratégicamente en juntas donde voy a conocer gente nueva, donde voy a representar a la compañía en el público, donde puedo hacer esas conexiones. Y como yo sé que en esas cosas me da mucha energía, a mí me gusta hacerlo, pues contribuye de una manera diferenciada. Pero yo me pongo intencionalmente a jugar en las canchas donde sé que tengo una ventaja natural y que no, o sea, y son poquitas, ¿sabes? No es como que seas muy bueno en todo, ¿no? Tienes que escoger esas canchas pequeñas donde tienes esa ventaja y ahí jugar. Porque si te quieres poner a jugar en todas las canchas, con todos los, pues no, o sea, no hay nadie que sea bueno en todo. Entonces, de regreso a las fortalezas y cómo el entendimiento de ti mismo te da esa ventaja competitiva para poder seguir contribuyendo. Entre más contribución, más progreso. Entre más difícil sea el problema que resuelves, más y más vas a avanzar en tu carrera. Pasa como un side effect de eso. ¿Cómo ven?
Sí, sí, sí. Juan está terminando de tomar notas, dice, ahí lo traes en frío, míralo. Y aquí estoy en fría, tome notas, porque obviamente siempre aprendo mucho de Luis, y ahí también hay un mensaje de César Portillo. Saludos, César. Eh, y bueno, creo que comentas ahí algunas cosas muy interesantes, Luis, donde pues como líderes, obviamente primero debemos conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y luego ya poder conocer a los demás se vuelve importante, y luego adicional le agregas a este autor, a Tony Robbins, ¿no? Que tiene varios libros que estoy viendo aquí, que obviamente seguramente Arqui se queda ahí, Arqui y el resto de nuestros amigos que nos están escuchando, pues se quedan con buenas enseñanzas ahí en esos libros de que también tiene que ver con este tema del liderazgo. Y yo creo que, bueno, y el otro líder, según yo que comentaba, Héctor, entre colombiano-japonés, se llama Yuko Kenji, ¿no? Se apellida Kenji, según yo. Sí, entonces, cómo ese tipo de líderes vienen y transforman cosas y se dan cuenta de cosas que luego, cuando tú solo vives en un lugar, en un país, en una ciudad, pues no te das cuenta, ¿no? Y cuando te mueves en diferentes lugares, pues aprendes más de todos, y eso te ayuda y te genera mayor aprendizaje del que hablaba Luis, ¿no? Donde dice, oye, pues uno de los grandes líderes que es su papá, del que aprendió, oye, pues es alguien que le gusta contribuir y aprender, y pues a veces así es uno, ¿no? A mí, inclusive alguna vez alguien me dijo, oye, estoy dando clase en el TEC una temporadita, ¿no? No he podido regresar, y una maestra que me está ayudando ahí a mejorar mi nivel de inglés, me dijo, oye, es que estás feliz con eso, ¿no? Entonces sí, y dije, ¿sabes qué? Sí me cuenta. Entonces creo que yo también estoy ahí entre ese y entre amor y conexión, pero creo que más el de contribuir, ¿no? Porque contribuyendo creo que llegó al otro. Pero cómo es importante el podernos conocer nosotros mismos para después poder conocer a los demás, es bien relevante, y yo creo que es a veces algo que como líderes no nos damos esa tarea, ¿no? Nos enfocamos más bien en la tarea de, esta es la chamba, esto es lo que hay que hacer, es lo que hay que sacar, y denle todos para allá, ¿no? Y damos dirección, no está mal, pero yo creo que es mucho más sostenible en el tiempo el dedicarle a la gente, dedicarle a las personas. Ok, a lo mejor al principio los resultados no van a ser tan rápido o tan resultados tan contundentes, pero trabajando en lo otro, yo creo que los resultados se van dando más en forma exponencial. No en el cortísimo plazo, pero sí entre el mediano y el largo plazo. Al menos es lo que a mí me ha tocado, porque ahí es donde realmente la gente se compromete más, los equipos aprenden a hacer más cada quien, y a generar más y más aprendizaje, enseñanzas y demás como equipo, ¿no? Y eso es algo que como líderes se deben de manejar, ¿no? Ahora, el otro punto es, bueno, hoy estoy en un punto, quiero llegar al otro punto. También algo importante que se tiene que lograr para eso es, pues, el manejo del cambio, ¿no, Luis? Y cómo como líderes podemos contribuir y generar ahí para la excelencia, para si no estoy hoy en esa cultura de excelencia, pues cómo como líder puedo realmente contribuir a llegar a cambiar o a evolucionar la cultura que hoy tengo, y no hay otra fórmula, y Héctor pues ahorita se dedica mucho a eso, que tener un buen manejo de cambio, ¿no? Totalmente. Como líder, generas cambio. Un manager te maneja lo que hay, no te salgas de las rayitas, quédate aquí, pero un líder rompe todos los paradigmas y genera un montón de cambio. Entonces, si tú generas cambio como un líder y no tienes en cuenta que lo tienes que manejar, que lo tienes que acotar, que lo tienes que dividir en segmentos, ¿no? Pues no es un cambio sostenible ni es un cambio productivo. Aparte, todos tenemos una capacidad distinta de absorción al cambio. Hay mucha gente que tienes que tener mucho cuidado en cómo cambias algo para ellos, ¿no? Y como líder, yo siempre he creído que es una falta de respeto muy grande cambiar cosas que no entiendes. Entonces, tienes que entenderlas primero antes de cambiarlo. Tienes que entenderlos para poder hacer un cambio. Tienes que pasar el tiempo de entender lo que vas a cambiar porque muchas veces la pregunta es, ¿qué sistemas existen y los estamos siguiendo, sí o no?
Y si no lo estás siguiendo, pues síguelos primero antes de empezar un proceso nuevo por completo, ¿no? Entonces, está basado mucho en el respeto y en la empatía, los pasos más específicos para un buen manejo de cambio. Yo, cuando estaba trabajando para Gilmar Shees antes de esta compañía, tomé una certificación de manejo de cambio que se llama ProSci y tiene una metodología que se llama APCAR, que es Awareness, si se la conocen. Bueno, Sí. pues son pasos que sigues bien específicos para el manejo de cambio pero que al mismo tiempo los puedes super simplificar cuando si estás enfocado en la gente y sabes cómo ese cambio los va a impactar. Entonces, tener consideración, empatía es súper importante para manejar los cambios que forzosamente como un líder vas a generar. Y andas buscando el cambio, andas buscando las maneras de mejorar, las maneras de hacer las cosas distintas y tienes que hacer de una manera muy respetuosa, pensando en la gente y al mismo tiempo con la convicción muy grande que el cambio que estás persiguiendo va a ser para un beneficio sostenible y muy rentable pues para todos los que están involucrados en el cambio. Entonces, por eso parte de la A, del awareness, ¿no? Y de la D, del desire, ¿no? Del cambio es tan importante en esa metodología del ADKAR o cualquier metodología de manejo del cambio, ¿no? Entonces, eso aunado a que si te pones a pensar en la mayoría de los cambios que progresan bien o que no progresan bien, están basados en la gente, en la adopción de nuevos comportamientos, por ejemplo. Eh, si no tienes un modelo de influencia para los comportamientos que quieres que la gente adopte, pues está muy difícil que se queden, ¿no? Entonces, esa es otra de las metodologías que yo a través de los años he utilizado un montón. Ahorita lo estoy utilizando en esta compañía, lo utilicé en las otras. Es la metodología del modelo de influencia, que es algo que también algunas de las personas en Monterrey se acordarán que hicimos como una base, un fundamento de cómo manejar el cambio. El modelo de influencia se basa en la premisa de que la gente cambia o hace las cosas por dos razones: porque quiere y porque puede. Si no quieren, los entrenas, les dices, das la vuelta y se pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Si no pueden, aunque quieran hacerlo, pues si no tienen la capacidad, el conocimiento técnico, pues no lo van a poder hacer. Entonces, tienes que descomponer cualquier cambio en los comportamientos básicos que necesitas, en los momentos cruciales donde esos comportamientos, que los comportamientos son acciones, son exageradamente importantes y tienes que al menos tener 4 fuentes de influencia para que esos comportamientos pasen, aunque no estés ahí. Entonces, tienes una estrategia de manejo del cambio específicamente de comportamientos. Aparte de todas las otras cosas de que nuevo métrico, nueva manera de capturar datos, nueva manera, o sea, todos esos son los fierros, ¿no? Pero los comportamientos que hacen que los fierros funcionen son los que te tienes que enfocar un montón y muchas veces no lo haces. Piensas que, oye, te voy a entrenar, te voy a decir lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer porque es tu chamba. Y luego estás muy decepcionado porque la gente no hace lo que les dices. Entonces, no importa lo que un coach tenga en su cabeza, ¿no? Los equipos nunca ganan con lo que tiene el coach en la cabeza, sino con lo que ejecutan en la cancha. Entonces, para poder ejecutar las cosas en la cancha, tienes que tener un modelo de influencia para que eso pase. Entonces, eso es otra de las cosas de refinamiento, pues, para ejecución, que vas de la teoría a lo pragmático. Ese curso, fíjate, modelo de influencia, yo lo tomé cuando trabajaba para Abbott Labs, hace más de 10 años. Me acuerdo que costó el entrenamiento más de $30,000. Órale. Y nos lo dieron a un grupo de como 6 o 7 personas. Y de ese grupo de 6 o 7 personas, nada más 2 tomamos notas, y de esos 2, yo creo que nada más, no sé, bueno, no he estado en contacto con mi amigo que estaba en esa misma clase, pero desde entonces me quedé con él y lo empecé a aplicar, y lo empecé a aplicar, y lo empecé a aplicar,
y resultado. Entonces, todo el mundo tenemos la misma información, los mismos recursos, pero mucha gente dice, no, esto está muy fácil. O no, ya sé lo que tengo que hacer. No me puedes decir una manera nueva de hacerla porque yo ya sé. Entonces es esa bueno, y si tiene mucho razón, para mí es una tragedia griega aquí, que hay una persona, imagínate una persona súper inteligente, mucho más inteligente que todos nosotros juntos, con todo el dinero del mundo, un montón de lana, bien apasionado sobre un solo tema, que le dedica toda su vida a ese tema, se va a la Antártida, se va a expediciones, valles, se gasta toda su fortuna, todo su tiempo, toda su inteligencia en un solo tema. Y luego escribe un libro donde te dice, esto fue lo que aprendí, y ahí está el libro. Y que no lo leas tú. Híjole, qué tragedia, ¿no? Qué desperdicio, pues. Y qué tragedia de no aprovechar el conocimiento, la sabiduría que está en tantos libros, y no tienen que ser ni siquiera modernos, por ejemplo, Séneca, Augustus, Aurelius, ¿no? Todos esos, todo el estoicismo, todos esos libros que son la base de todo lo que dice Tony Robbins, por ejemplo. O sea, todo lo que vemos nosotros es como que ya la remasticada, la reempaquetada de conocimiento que ya está desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, echarte un clavado, no tienes que leer los libros de cabo a rabo, tampoco eso no es cierto. Agarras un libro, te vas al índice y dices, a ver, ¿qué es lo más interesante de este libro que me llama mucho la atención? Te vas a esa página, lo lees y si quieres le sigues y si no, pues ahí la dejas, ¿no? Y agarras otro libro. Andas buscando pedacitos de pepitas de oro, ¿no? En cada uno de los libros y de repente te encuentras una. Para mí fue el modelo de influencia, fue las fortalezas, fue toda la metodología de Lean Manufacturing en cuestión de root cause analysis. O sea, hay ciertas cosas que son mucho más pesadas que otras de la teoría a la práctica que te ayudan a avanzar muchísimo. Y lo que más te ayuda a avanzar, yo creo, es el conocimiento interno. Primero tú, y estar bien con quién eres, cómo aprendes, y luego ayudar a entender cuál es tu necesidad primordial y cómo la vas a satisfacer, y luego cómo ayudar a los demás a que hagan lo mismo. Sí, no, está muy bueno, Luis, porque la verdad es que pues aprender siempre es algo que te lleva a otro lugar, ¿no? Cualquiera que sea, pero te lleva a otro lugar. Y sin duda lo que hoy nos compartes, pues a mí me deja reflexionando en varias cosas, como siempre las charlas contigo me dejan con reflexiones y con muchos apuntes y muchas cosas que hacer, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, por ahí hay un comentario de César, Héctor, que dice dice César, también buen colega, aunque mucho tiempo me resistí y aún soy conservador, ser quien eres y ejercer tus fortalezas de manera genuina me ha ayudado a que otros sean mejores, ¿no? Entonces, qué bueno, César, ¿no? Qué padre y qué buena enseñanza le dejaste, Luis, ¿no? Y nos has dejado, pues. No, es un placer, y pues César sabe que ahí estamos a la orden, y pues hay mucho cariño y mucho aprecio genuino con todas las personas que de una u otra manera ha podido influir a que cambien un poquito su manera de pensar y mejorar, ¿no? Y esa es otra cosa. O sea, yo por ejemplo, tengo 4 que les digo Elder Council, ¿no? Son 4 personas que son mis coaches, mis mentors, ¿no? Y la pregunta es, o sea, ¿cuántos tenemos? Los mentores los tienes que buscar, los tienes que perseguir y los tienes que procurar y hablar con ellos y los que tengo yo son para diferentes cosas. Por ejemplo, tengo uno para recursos humanos, ¿no? Se llama Bill Porter, y es una persona, es una eminencia ese señor, otros para operaciones, otro para conflictos, o sea, tienes que buscar tú esos mentores que te ayuden a crecer y acelerar quién eres y cómo puedes ayudar. Y como me han ayudado a mí tanto, siento esa deuda pues ahora sí que de cariño, ¿no? De poder hacer lo mismo con las personas que yo pueda ayudar, ¿no? Entonces, hay que buscarse un mentor, y pedir sin ningún temor, ¿no? Porque cuando hay
cuando te encuentras al mentor, están buscando a quién ayudar, a quién pagar, pay forward, ¿no? Muchas personas con mucha experiencia, que son eminencias, no lo dicen, pero están dispuestos y están esperando que alguien los llame y les diga, oye, ¿me puedes mentorear, me puedes ayudar? Y muchas veces te dicen que sí, algunas veces te dirán que no, pero nunca vas a saber a menos de que les preguntes. Sin duda. ¿Cómo es, Héctor? Este es espectacular. Este del mentor fue así como lo de mentores y lo del Elder Council. La verdad es que fue cereza en el pastel. A final de cuentas, este tema de dirigirnos sin otras ópticas puede ser inclusive hasta descarrilador, ¿no? Porque pues, nada más vas con tu propio punto de vista. Y creo que esta última aportación está buenísima para poder considerar. Oye, Luis, si te parece, cerramos con la pregunta de César. César, te rifaste hoy con los comentarios y las preguntas. Se me hace muy buena para cerrar. ¿Qué te parece, Luis? Mira, nos dice César Portillo, ¿cómo haces conscientes a otros que no hablan este idioma? De change management, de la excelencia, etcétera. Sí, pues mira, primero que nada, es muy buena pregunta. Segundo que nada, esa no es la meta. La meta no es que otros hablen tu idioma. La meta es conectar. Conectas con la gente, ganas la confianza y después ellos empiezan a preguntar, oye, ¿tú cómo le haces? Sí, claro. Porque si llegas a alguien y le dices, mira, esta es la manera, pues tú quién eres, a ver, para empezar, ¿no? ¿Por qué me estás...? Si no hay conexión, no hay transmisión. Resistencia, sí. Si tienes que conectar para transmitir. Sin conexión, no hay transmisión. Entonces, conecta primero y luego transmites después. Y mucha de la transmisión es recepción. Es escuchar, es entender. A ver, estas personas o estas que no hablan este idioma, ¿cuáles son sus necesidades de esas que habíamos hablado? ¿Y por qué a lo mejor no están tan abiertos a esto, ¿no? Y es distinto también cuando tratas de influir hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿no? Porque, o sea, influir hacia arriba es difícil, pero se puede hacer. Y la manera de hacerlo es primero generas un momentum muy grande que no pueden ignorarlo. Las personas arriba dicen, ay, ¿qué es como lo está haciendo para dar estos resultados? Y entonces empiezas a cambiar hacia arriba, ¿no? Pero necesitas generar volumen de cambio y de resultados para que porque la gente que está arriba en las empresas muy inteligentes ven algo que es distinto y dicen, a ver, ¿cómo lo están haciendo ahí? Por lo general, ¿no? Entonces, es lo que me ha tocado ver y ahí es cuando empiezas a cambiar hacia arriba para que empiecen a hablar este idioma, ¿no? Pero siempre es primero conexión antes de transmisión. Ya está. ¿Perdón? Ya hasta puse hashtag, mira, ahí está. Sin conexión no hay transmisión, ese es hashtag. Hasta parece pues sí, pues si no tienes internet, pues ¿cómo nos conectamos para? Sí, tal cual. Sí. Hay que conectarse primero para poder transmitir. Entonces, y la otra cosa, te fijas en los mejores del mundo, en los tenistas, por ejemplo. Todos los tenistas tienen un coach, ¿verdad? Sí. Y si ellos son los mejores del mundo en lo que hacen, tienen coach, ¿por qué nosotros pensamos que no necesitamos un mentor o alguien que nos ayude? Claro. Hay muchos profesionistas, pues los boxeadores, ¿no? O sea, todos los que son muy buenos tienen a alguien que les está diciendo, mira, por aquí, esto está haciendo mal. ¿Y por qué nosotros pensamos que así solitos nos vamos a rifar? Bueno, o podemos llegar a los niveles que queremos hacer sin esa feedback, ¿no? Sin esa ayuda, Entonces, es un punto de humildad también, un punto de reconocer y que tenemos la capacidad para hacerlo. Sobre todo, yo lo que digo que en México, los mexicanos, la ventaja competitiva que tenemos es esa curiosidad y ese ingenio para hacer las cosas que a mucha gente no se les ocurre. Tenemos esa ventaja. Hay que aprovecharla nada más. Pragmáticamente. Pragmático. Buenísimo. Pues gran noche, mi querido Luis, grandes aprendizajes. La verdad es que nos llevamos ahí bastantes notas. Y para quienes no pudieron, obviamente, estar durante todo el episodio, pues, ¿qué sigue?
Vamos con el resumen. Muy bien, amigos, hoy en nuestro episodio número 164 en esta 13ª temporada de Grow Together, pragmatismo en la persecución de la excelencia con Luis Mar. Bueno, pues platicamos de diferentes temas que tienen que ver con esto, ¿no? Y el primero es, pues definió Luis qué es la excelencia. Y la excelencia en las personas, lo que nos decía Luis, es aquellos líderes que nunca dejan de aprender para ser mejores, ¿no? Porque entonces, cuando aprendemos, pues aprendemos también que la ejecución garantiza la excelencia, ¿no? Y que todo esto se logra a través de la gente. Ese es como el primer punto con el que yo me quedo, y que hay que empezar por uno mismo, no hay que empezar por los demás, hay que empezar viendo hacia adentro. Y luego, ¿cómo generamos una cultura de excelencia? Bueno, primero entender por qué es importante para mí o para la organización donde yo me estoy colaborando o trabajando, y que entonces eso genere realmente equipos de alto rendimiento, de alto desempeño. Y esto pues no se logra más que a través de la gente y a través de una estrategia simple para que realmente la puedas ejecutar. Entre más compleja sea tu estrategia y entre menos la puedas explicar, la gente menos la puede entender, más difícil va a ser de ejecutar, ¿no? Entonces, siempre para problemas complejos, estrategias lo más simples que se pueda, y eso nos ayuda el pragmatismo de que estábamos hablando. Oye, ¿cómo lo logramos a través de la gente? Pues bueno, enfocándonos en sus fortalezas, rompiendo reglas, rompiendo paradigmas, generando buenas formas de comunicarnos, buenos, ahora sí que ways of working, ¿no? Formas de trabajar entre la gente. Y bueno, entender que como líder tengo que desarrollar a las fortalezas de mi equipo, tengo que alinearlo, tengo que comunicarlo, tengo que saber quién va a hacer qué y para cuándo, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en qué va a hacer qué, pero el para cuándo se queda ahí. Hablamos también de que obviamente la cultura tiene rituales, narrativas, reconocimiento, liderazgo, y que pues, no necesariamente depende de dónde vives, de dónde creciste, de tu código postal, sino pues depende de pues tu capacidad para aprender, nos decía Luis. Tercer punto importante, pues oye, el liderazgo y el aprendizaje se vuelven clave, ¿no? Y algo que nos decía Luis acá es, otra vez, conócete en función a estas 4 diferentes formas de lo que tú prefieras hacer, que es si me gusta contribuir, si me gusta la conexión, el amor, si me gusta la certeza, el significado, legado, la aventura, o crecer, entre crecer y pertenecer. Pero conocerte primero tú, para que una vez que tú sepas qué te mueve, qué te motiva, pues luego también puedas con tu equipo de trabajo saber qué les mueve, qué les motiva a todos ellos, y entonces conocernos se vuelve muy valioso. Y entre más contribución das, pues más progreso pueden tener los equipos. Y el último tema que hablamos ahí fue el de la administración del cambio, ¿no? Entonces, como decía Luis, oye, como líder de una organización, de un equipo, de lo que seas, pues tienes que saber manejar el cambio. No puede, y algo importante que me cayó un super 20, no puedes cambiar cosas que no entiendes, ¿no? Entonces, primero, no puedes llegar a decir, llego y cambio. ¿Por qué? Porque así me jaló en otro lado, porque así es. No, primero, entiéndelo, y luego ya ves qué aplica para cambiar, ¿verdad? Entonces, y para esto nos decía Luis, bueno, pues hay modelos como el de Prozis, que es el modelo de ADCAT, ¿no? Donde tiene, pues, justo pasos para el manejo del cambio, ¿no? Y en estos pasos, pues, hay que manejar la consideración, la empatía, las formas de mejorar y hacer las cosas, y sobre todo involucrar a la gente, conociéndola, y además, pues, buscando influir en ellos, ¿no? Un modelo de influencia del que nos habló Luis y que viene en los libros de Tony Robbins, pues tiene que ver con porque quiere o puede, o sea, o qué quiere y puede hacer, es cómo se puede mover realmente la gente o puedes influir realmente en la gente. 2 puntos para cerrar es, ten la humildad y reconoce a aquellos mentores, aquellos personas que te pueden ayudar en diferentes partes de tu vida, ¿no? Ya sea desde el tema personal, el profesional, el de experiencia, el que tú creas que vas como líder necesitando para pues, seguir creciendo y ganando. No te quedes con, tú eres el líder, tú eres el único, tú eres el que las puede todas, pues, ten esa humildad y entiende que hay otras personas que te pueden dar inclusive una perspectiva diferente, ¿no? Y con esa perspectiva diferente te ayuda a pensar y aprender diferente. Y con la frase y el hashtag que nos quedamos es, sin conexión no hay transmisión.
¿no? Es decir, la meta de los líderes es conectar, y si yo puedo conectar con la gente, entonces puedo transmitirle y puedo realmente influir en ellos. Y con eso termino mi resumen, no sin antes, pues agradecerte mucho, Luis, que hayas estado acá con nosotros. Nuevamente, grandes aprendizajes, grandes reflexiones, nos dejas pensando y creo que aprendiendo cosas diferentes. Hombre, un placer, y como siempre, ya saben, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Luis, hasta la próxima. Gracias, Héctor. Gracias, Arqui, ahí por tus comentarios. Un abrazo, Arqui. Que haya éxito, nos vemos en la próxima. Feliz noche. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, dale like, comparte y aprovecha este extraordinario contenido. Hasta pronto.